Hola, buenos días y bienvenidos a otro de los vídeos de Ananda Biodietética Plus. Esta vez os quiero hablar del tema de la depuración en primavera, de la detoxificación de muntorios, que como recordaréis en algún otro vídeo, son los órganos que tiene el organismo para poder eliminar toxinas. A saber, los cinco que tenemos son hígado, riñón, pulmón, intestino y sistema linfático. Esto va a incluir los ganglios, como los axilares, los inguinales, los de la garganta. Son los 5 órganos a través de los cuales el organismo va a poder eliminar el exceso de toxinas. ¿Por qué en primavera? ¿Por qué es tan buena época en primavera? Bueno, en primer lugar, porque venimos del invierno. Recordad que en el invierno cocinamos muchísimo, con lo que esto presupone. La cocción, siempre la temperatura en los alimentos, provoca que haya una pérdida de nutrientes y por tanto, digamos, una gestión defectuosa o menos efectiva de la eliminación de toxinas. Además de que el hecho de que cocinemos va a provocar que aparezcan ciertas toxinas en el alimento. Solo la calor modifica molecularmente un alimento. El calor de cualquier tipo, es decir, no solo los fritos, es decir, como recordaréis o si no lo habéis leído, en el libro La alimentación, la tercera medicina de Jean Signalet, él dice que siempre hay que cocinar por debajo de 70 grados. De esta manera cocinamos bien y perdemos el mínimo posible de nutrientes de un alimento al cual se le está aplicando calor. Entonces, bueno, sabemos que entre fiestas, a lo mejor pues las comilonas que nos damos en diciembre, enero, no dejan de saturar al organismo y esto pues efectivamente provoca que los órganos emuntorios de los cuales os hemos hablado se inflamen y pierdan la efectividad a la hora de eliminar toxinas. Buena época en primavera porque empezamos a comer más fresco. Como el tiempo acompaña, ya no cocinamos tanto. Una aparición de frutas, verduras en la dieta, que se van a empezar a comer más crudas en forma de ensalada, en macedonias. Es indiferente. Esto sin duda nos va a ayudar porque muchas veces no se trata tanto de limpiar el organismo, sino de no ensuciarlo, es decir, hacerlo correctamente lo suficiente como para que no estemos provocando un ensuciamiento elevado, que es lo que hacemos cuando comemos demasiado o según qué comemos, y sobre todo si es cocinado, recordadlo. Además, pues la primavera también invita a hacer deporte. El deporte ayuda a que haya una movilización de las grasas que se han acumulado y a las cuales se suelen fijar los tóxicos. Es decir, que un tóxico es común que sea liposoluble, se enganche en las grasas y haya una dificultad a la hora de eliminarlo. No sucede lo mismo con los tóxicos que son hidrosolubles, que se fijan en moléculas más de agua. Entonces sí que es cierto, el deporte nos va a ayudar, la dieta nos va a ayudar, pero no es suficiente. Esto vendría a ser, para hacer una analogía, como si tú quisieras limpiar tu coche y vas al tren de lavado. Perfecto, le pasas un agua, le pasas un jabón, todo. Pero ¿qué pasa con los filtros del aire acondicionado, del aceite, en el carburador, que se queda carbonilla, que te dicen siempre, pues antes de pasar la ITV, ves a la autopista y en marcha baja acelera para quemarlo, para eliminarlo, ¿no? Esto lo vamos a conseguir, evidentemente, con otros factores que no va a ser la dieta y el deporte, que son determinantes, es decir, una cosa no quita la otra. Dieta y deporte totalmente necesarios, luego otros factores que nos van a ayudar. Normalmente, y como ya sabéis, en tema de suplementación, ¿no? Con suplementos. A partir de aquí hay muchas cosas que se pueden hacer y vamos a intentar trabajarlas un poquito por encima todas. Recordad que estos vídeos solo tienen la intención de ser informativos, no buscan profundizar en nada, simplemente que tengáis un poco de idea de lo que vamos a trabajar, de lo que podéis hacer para mejorar la salud interna, porque sí que nos miramos al espejo y a lo mejor estamos muy bien, pero por dentro las cosas a lo mejor no están tan finas. Lo que sí que espero con este tipo de vídeos, e incluso los anteriores, es picar vuestra curiosidad, que busquéis más, que contrastéis la información que yo os estoy dando, que no os quedéis con lo que yo digo y sí que os abra el apetito de saber más, de buscar más información sobre lo que os digo. Bueno, en todo caso, voy a ponerlo un poquito también por escrito para que os quede más constancia y no sea solo con lo que yo os digo. Depuración. Decimos que
primavera, pero recordad que hay otra época muy buena también para la depuración, que es el otoño. O sea, yo a mis pacientes, clientes, amigos, les recomiendo que cada primavera hagan un mes de depuración, cada otoño hagan un mes de depuración, porque si en la primavera es cierto que no nos pasamos tanto, en verano ya sí, porque salimos más, por el tiempo, hace buen tiempo, entonces una cosa llama a la otra. Es más común hacer la cañita en el bar, en la terraza, que no en invierno, que no viene nada de gusto, o de comer helados porque vas a la playa. Es indiferente estos excesos de azúcares, de alcohol, de lo que sea, incluso de salir más a comer por ahí. Tú vas a ir a la montaña, a lo mejor haces una parrillada de carne, bueno, pues esto no lo vas a hacer en invierno, pero en verano sí que llama de hacerlo. Entonces, pasado el verano, que también es una época un poco de excesos, volvemos a hacer una depuración. Idealmente finales de septiembre, sin darle muchas vueltas. Recordad que hay gente que es mejor que prevenga, sobre todo si hay alergias o alguna cosa así, es mejor que empiecen ya a finales de agosto a hacer algo en pro de su salud, sabiendo que estacionalmente van a sufrir de algún tipo de sintomatología comúnmente alérgica, que empiecen antes de septiembre, básicamente para no encontrarse o caídas de defensas, que sabemos que en octubre, noviembre empezamos a caer. Pues ya a finales de agosto empezamos a trabajarlo, empezamos a estimular el sistema inmunológico. Bueno, en este caso, la depuración, lo que yo os voy a explicar, os sirve tanto para la primavera como para el otoño, sirve tanto para marzo, abril, como para septiembre, octubre, incluso finales de agosto, ya os comentaba, pero vamos, que lo tengáis en cuenta, que no es solo ahora, ¿eh? Recordad los emuntorios. Estos son hígado, riñón, pulmón, ganglios, linfáticos e intestino. Vamos a intentar trabajarlos un poquito por separado y así sabemos el porqué de todo, un poquillo. Uno de los más importantes es el hígado. Recordad, el corazón no deja de bombear nunca. Esto quiere decir que cada bombeo del corazón hay un filtraje, hay una pasada por el hígado y por tanto un filtraje del hígado. Imaginaos las veces que late el corazón al día, pues todas esas veces esa sangre ha sido filtrada por el hígado. Está pasando continuamente por ahí. Los tóxicos no solo derivan de lo que comemos, de lo que bebemos, derivan de las emociones, derivan de lo que respiramos, derivan de un estilo de vida sedentario. Entonces hay muchas maneras de intoxicación en el organismo. Esa intoxicación al final va a ser en sangre, esa sangre va a ser filtrada por el hígado y el hígado va a llegar a un momento que si no le echamos un cable no va a poder. Entonces sí que es cierto que mientras somos jóvenes la hormona de crecimiento está activa, todo esto parece no tener una relevancia importante, un peso relevante, pero a partir de los 35, de los 40 años, parece que todo se enlentece, ¿no? Y parece entonces que sí que es coherente echar un cable al organismo. Podemos empezar cuando queráis, esto no tiene edad, es decir, una persona yo empecé a hacer ayunos con 23 años, y sí que es cierto que el ayuno quizás no es... sí que es un modo de detoxicación, por supuesto, o sea, estás no ensuciando nada, solo estás bebiendo agua, no comes nada, pero hay elementos del cuerpo que para detoxificarse, sobre todo en segunda instancia, requieren de unos nutrientes que si haces un ayuno no los tienes. Entonces, yo no digo que esté mal, por supuesto que no, pues está perfecto, pero hay otros modos. Simplemente, si decidimos hacer una depuración del organismo, durante la temporada que lo vamos a hacer, vamos a reducir el consumo de cosas que sabemos que son perniciosas, a saber, alcohol, tabaco, azúcares refinados, grasas, fritos, por supuesto. Es lo que decíamos al principio, vamos a intentar no ensuciar tanto, o sea, ya no limpiar, sí, ya no ensuciar tanto, y un poco de actividad física. Recordad que la actividad física, ¿qué va a hacer? Va a elevar la temperatura del cuerpo, va a ayudar a eliminar y a quemar. Y esto son azúcares, por supuesto, en primera instancia siempre va a ser el glucógeno, va a ser el azúcar, que se almacena en hígado y musculatura para que tú puedas ir tirando a lo largo del día, pero cuando llegamos al final y no hay más glucógeno, no hay más azúcar para quemar, el cuerpo empieza a consumir proteínas y grasas. Y en las grasas recordad que se enganchan los tóxicos, así que nos va a ser ideal. De esta manera fluidificamos la grasa, va a sangre,
y idealmente con un diurético lo eliminamos a través de la orina. Es decir, el consumo de agua durante una depuración es determinante, hay que provocar la diuresis, hay que ir a orinar, porque si vamos a orinar es cuando sale del cuerpo, si no lo que estamos haciendo es movilizar las toxinas de un lado a otro. Sí, conseguimos desengancharlas de un tejido, va circulando por la sangre en espera de poder ser eliminada por la orina, pero si no bebemos agua y no orinamos, aquello va a decir, bueno, pues entonces me fijo en otro lado y se vuelve a enganchar en el organismo, de manera que hemos removido para ponerlo en otro sitio, pero no lo hemos eliminado del organismo. Recordad que los depurativos, sea el tipo que sea, no volatilizan las toxinas, las remueven de los tejidos para llevarlas a la sangre. Eres tú que con el agua que bebas, diuréticos, me es indiferente, infusiones, incluso zumos, vas a provocar la diuresis y a través de la orina lo vas a eliminar. Y ahí es cuando sale del cuerpo. Perfecto. De acuerdo, para hígado. Pues recordad, el hígado tiene dos fases de detoxificación, se le llama primera fase de detoxificación hepática, segunda fase. En una primera fase las plantas amargas nos van a ayudar mucho, recordad cardo mariano, alcachofera, diente de león, rábano negro. El rábano negro nos entra en las dos porque como tiene compuestos azufrados, va a ayudar en la segunda fase de detoxificación hepática. ¿Esto qué es? Vendría a ser como que tú haces una planta colética colagoga que va a desinflamar el hígado, va a liberarlo de toxinas. Estas toxinas van a ir a la sangre, van a crear un metabolito, este metabolito lo va a tener que filtrar el hígado, necesita volver a sacar, a limpiar estas toxinas de segunda instancia. Esto lo conseguimos con los compuestos azufrados, colina, inositol, metionina, cisteína. El rábano negro, por ejemplo, todo lo que son las crudíferas son muy ricas en compuestos azufrados, así que nos va a venir muy bien. El metilsulfonilmetano nos va a venir muy bien, es un azufre orgánico y de biodisponibilidad muy alta. Esto nos va a ayudar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues si hacemos infusión, recordad que con la infusión, ¿qué conseguimos? El calor del agua extrae el principio activo de la planta, pasa al agua, tú te bebes el agua, la digieres, llega a sangre y esos principios activos en principio llegan allí. Claro, ¿qué sucede? Que la cantidad de principio activo es muy baja, que hay todo un proceso digestivo para que llegue a sangre realmente, entonces suele ser flojito. Esto vendría a ser como, voy a lavar la vajilla, le paso agua y lo pongo a secar, o le paso agua y con un estropajo con jabón le meto. Vale, el estropajo con jabón, que vendrían a ser extractos de plantas normalmente estandarizados. Recordad que las plantas tienen unos principios activos que se conoce muy bien qué hacen y que son los que van a hacer la acción terapéutica. Entonces siempre es mejor hacerlo en extracto, sea seco o acuoso, es igual, pero sí que es importante que la infusión, que como coayudante, me parece muy bien. Como tenemos que beber agua, si es una infusión depurativa, pues fantástico. Si lleva estas plantas, pues mira, mejor que mejor. Estamos apoyando lo que estamos haciendo. Pero recordad siempre mejor cápsulas o extracto hidroalcohólico con una base de alcohol o con una base de glicerina. Es indiferente esto. Sí que es cierto que con alcohol suelen ser más fuertes y la cantidad de alcohol es baja, es decir, lo podría tomar un niño, no pasa nada, no es la cantidad de alcohol que lleva, sino que en el momento de la extracción se hace con alcohol y la planta, bueno, retiene mucho más principio activo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vale, pues idealmente no es coger solo una planta va a tener una función, otra planta va a tener otra función, entonces ¿qué hacemos? Intentamos coger una combinación de una acción sinérgica de estas plantas. Recordad, cardo mariano, alcachofera, diente de león, rábano negro. No hay nada fuera de lo común. Incluso encontraréis depurativos que ya llevan los compuestos azufrados, es decir, que están intentando hacer la primera y la segunda fase de detoxificación hepática. Encontraréis otros que unen el hígado y el riñón. ¿Por qué? Son hepáticos renales. ¿Por qué? Pues porque ya te están ayudando a que lo elimines por la orina. Es decir, van a llevar plantas que van a desinflamar o van a detoxificar el riñón, pero que son diuréticas. Entonces, claro, con lo que tú bebas a lo largo del día va a facilitar la salida de todo esto que estamos removiendo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, pues el diente de león, que es muy hepática, también es renal. Los estigmas de maíz son total y completamente renales. La gayuba nos va a ayudar, además elastifica los esfínteres. Son plantas, y igual lo vais a encontrar en cualquier producto medio con cara y ojos que encontréis en la dietética, Preguntad y si no, ya lo sabéis, nos contactáis con nosotros, os aconsejaremos el que más os convenga en el momento que toque. Pulmón, bueno, sí que es cierto que salimos más de los resfriados, que ha habido inflamación de los bronquios, de los bronquioles, de
acumulación de moco, esto pues puede ser que lo haga sufrir. Si fumáis, pues esto ya es determinante. Recordad que el pulmón requiere de una cantidad de agua muy importante y una cantidad de vitamina C muy importante. Para partir de ahí hay plantas que nos van a ayudar, desde el llantén al eucalipto, radiata y glóbulos, aunque uno es para vías altas y el otro es para vías bajas, nos va a ayudar igual. Pero hay otras cosas muy importantes. La N-acetilcisteína es un antioxidante muy potente, pero es que además tiene una capacidad de romper el moco para su ulterior eliminación impresionante. Además tiene funciones antioxidantes y también nos sirve para la detoxificación, la segunda fase de detoxificación hepática. Los antioxidantes, por supuesto, que son necesarios. Recordad que un antioxidante no lo que hace es reforzar una célula lo suficiente para que no sea oxidada, para que no sea, bueno, va a ser atacada igual, pero va a resistir más el ataque de un radical libre, por ejemplo, ¿no? Al momento de cogerle el electrón. Entonces, con pulmón, lo que os comentaba, vitamina C, segurísimo. Incluso esto lo podéis sacar en un multinutriente, que va a ser ideal porque vais a repostar toda esa carga nutricional que no hemos hecho en invierno porque hemos hecho cocción de los alimentos. Va a llevar la vitamina C, que es necesaria para el pulmón. Incluso después, aunque hagáis un multinutriente, podéis añadirle una vitamina C. Recordad que la CDR de la vitamina C es para que no cojáis escorbuto, que es lo que pasaba cuando se viajaba en barco en 1400. Ahora no, la necesidad de vitamina C de una persona es muy elevada, muy elevada. Entonces no tengáis miedo de pasaros con la vitamina C, que con mucho... Bueno, es que nada, no tengáis miedo de pasaros con la vitamina C por un tubo. Además de, si queréis ponerle el multinutriente, recordad que un multinutriente va a poner el mínimo aceptable de vitaminas y minerales. Esto es lo que tiene un multinutriente, es un multivitamínico, multimineral. Le va a poner el mínimo aceptable al organismo para que cuando tenga un requerimiento, son las herramientas, cuando tenga un requerimiento metabólico lo encuentre, un cofactor metabólico lo encuentre, porque te lo estás suplementando, porque lo estás tomando, porque posiblemente en la dieta, que como hemos dicho en invierno, cocemos mucho, mucho se evapora, los minerales suelen aguantar temperaturas altas, pero las vitaminas no se destruyen rápidamente, pues que las tengas, cuando el organismo las necesite y las requiera, pues que las tengas. Entonces haríamos idealmente un depurativo hepático renal con una vitamina C y un multinutriente, N-acetilcisteína, que puede estar incluida aquí o que puede estar incluido en un multinutriente, sin duda, porque tiene una función antioxidante también, y encontraréis que podría ser, ya los hay en el mercado. Ganglios linfáticos. Esto, recordad que el sistema linfático es como un sistema venoso arterial del organismo a través del cual se eliminan toxinas, y lo hace a través de los ganglios, que son como unos pequeñitos globos que hay cada tramo de sistema linfático. Es por ahí a través de donde sudamos. Para que os hagáis una idea, los ganglios de las axilas, o sea, nosotros sudamos porque el ganglio está eliminando a través de allí los inglinales, los de la garganta. Bueno, hay un montón. Y es un sistema que se tiene que mantener relativamente limpio. Como es de toxinas, es común encontrar que hayan retenciones o taponamientos en el sistema linfático, y hay muchas maneras de limpiarlo. La mayoría de las plantas hepáticas nos ayudan, o sea que es buena idea, pero luego, por ejemplo, hay una seta medicinal, un hongo medicinal que se llama Polyporus umbellatum, que es especialmente efectivo para esto. O sea que tampoco tenéis por qué querer hacerlo todo de golpe, porque luego, si vamos separando o no encontráis un complejo en el cual esté todo, pues puede ser un poco pesado, pero lo podéis hacer por partes si queréis, Entonces, recordad, el Polyporus umbellatum para el sistema linfático es un drenante del sistema linfático importante, también para el riñón nos serviría, Y por último, el intestino, por supuesto. Este es determinante también. ¿Por qué? Porque todo va para allí. Fijaos que el cuerpo es un organismo digestivo, desde el cerebro, que identifica la comida, los ojos, la masticación, la saliva, todo está hecho para que de lo que tú te pones en la boca como una célula. Así que imaginaos el proceso de degradación del trozo que tú te estás poniendo en la boca de comida del tipo que sea, a que tenga que comer una célula que es infinitamente más pequeña. Entonces ese proceso tiene que ser muy efectivo para no sobrecargar al organismo. ¿Qué sucede si no vamos al baño, si tenemos restreñimiento, ¿no? ¿Qué sucede? Que tú vas comiendo pero no lo vas eliminando. Entonces tu organismo lo va acumulando. El intestino, al ser poroso, va a absorber una parte de estas toxinas, de estos desechos que deberían estar fuera del cuerpo pero no lo están, la va a reabsorber. Esto va a volver al torrente sanguíneo, va a tener que hacer otra vez la vía de detoxificación, sobrecargando de nuevo hígado, riñón, ganglios linfáticos.
Entonces la eliminación, el ir de cuerpo, es determinante. Entonces, ¿cómo se puede hacer en una limpieza intestinal? Pues es muy sencillo. Normalmente se cogen fibras mucilaginosas, son fibras que se van a hinchar con el agua en el intestino, favoreciendo la motilidad intestinal, favoreciendo el peristaltismo que se dice. Y si se acompañan de un tipo de magnesio concreto, que es el sulfato de magnesio, que sí que por un lado es bastante acidificante del intestino, pero por otro arrastra, que da gusto, y esto entonces encontraréis otros productos pues que los combinan con carbonato de magnesio o con citrato de magnesio, que tienen la función contraria, es más bien la de alcalinizar. Entonces podríamos contrarrestar la acidificación del sulfato de magnesio con el citrato y el carbonato, pero no perderíamos la función del sulfato, que es la de empujar esta fibra para eliminar. Recordad que los restos que hay en el intestino no tienen la textura de lo que vamos a eliminar en el lavabo, son más bien como costras enganchadas en el intestino. Cuando las eliminamos es común que se lleven trozos de mucosa, es porque lo estamos arrancando. Entonces el intestino, que es una pared intestinal, una mucosa intestinal, las vellosidades intestinales, que es donde se va a fijar la flora intestinal y a través de la cual, gracias a la cual absorbemos los nutrientes. ¿Qué sucede? Que si tenemos algo enganchado aquí, ponemos esta fibra mucilaginosa que os comentaba y ponemos un sulfato de magnesio para intentar arrancarlo, pues que se lleve un buen trozo. Entonces nos quedaría un intestino sin mucosa y muy susceptible a la hiperpermeabilidad intestinal, es decir, a que haya una rotura en la pared y los nutrientes puedan pasar directos al torrente sanguíneo del intestino, desde el intestino al torrente sanguíneo directo, sin hacer el filtro que tienen que hacer, que es aquí, con su enzima digestiva a través de la flora intestinal hasta el torrente sanguíneo. Aquí vienen los nutrientes, no vienen los alimentos se quedan dentro del intestino, los alimentos se quedan aquí vienen los nutrientes. Es decir, tú te comes una manzana, pero tú coges los nutrientes de la manzana, eso es lo que tiene que llegar al torrente sanguíneo. La mayoría de la manzana es lo que defecamos, entonces tiene que ir fuera. ¿Qué sucede? Si un intestino sano permite que esto sea así, pues ningún problema. Pero ¿qué sucede? Fermentaciones y putrefacciones. Recordad que las fermentaciones siempre son de origen vegetal y se van a dar en el colon ascendente, y las putrefacciones son de origen animal y se van a dar en el colon descendente. Las fermentaciones y putrefacciones crean un aire, crean un gas. Este gas, que tenemos todos, no hay problema, puede ser derivado de muchas cosas. La mayoría de veces por intolerancias alimentarias, por masticación deficiente, hay motivos, por beber durante la comida. Lo que no hace el estómago no lo va a hacer el intestino. Entonces no puedes diluir los jugos gástricos, el ácido clorhídrico. Si lo diluyes, si tú imagínate que tú ibas a comer este trozo y para este trozo de comida tu organismo necesita esta cantidad de ácido clorhídrico. Y esta cantidad de ácido clorhídrico va a deshacer esto perfectamente haciendo esta pastita que se llama quimo, que va a quedar en el estómago previamente pasar al duodeno. Pero ahora tú échale agua a esto. Entonces, en vez de agua, Coca-Cola, me es igual, o lo que bebáis durante la comida, que no se debe beber. Ahora lo que estás haciendo es que esta cantidad ahora es esta, pero de jugo gástrico solo hay esto. Le va a costar mucho más deshacer a este trozo de alimento, mucho más. Esto es una digestión pesada, esto es una dispepsia. Recordad que a dispepsia se le llama a un conjunto de malestares digestivos no muy bien determinados. Entonces, cuando no se sabe muy bien de dónde viene, se le dice dispepsia y se quedan taranchos. Entonces, no bebáis porque diluís la cantidad de jugo gástrico que es necesaria para deshacer un trozo de alimento que estáis comiendo, con lo que presupone que va a ser su mala digestión. ¿Qué sucede? Que lo que no lo hace el estómago no lo va a hacer el resto del organismo. Ahora, cuando el alimento llega al intestino y por intolerancia, por mala digestión, por falta de enzimas digestivas, crea una fermentación o una putrefacción, no hay problema una vez. Pero cuando es muy a menudo empieza a hacer daño a la mucosa intestinal, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¡pop!, acaba haciendo mucho daño a la mucosa intestinal y acaba por romper la pared intestinal, a lo que se le llama hiperpermeabilidad intestinal. Esto hará que el alimento pueda entrar directamente a torrente sanguíneo, el alimento, no los nutrientes, y esto lo que hace es activar directamente a tu sistema inmunológico a través de las inmunoglobulinas y crear un antígeno para este alimento, porque eso no debería estar en la sangre. Entonces el organismo lo va a impedir en la medida de lo posible, creando células específicas para intentar parar eso, y con lo que presupone que luego se va a tener que eliminar.
Esto es el inicio, según Jens Signalet, en el libro que os comentaba antes de la alimentación, la tercera medicina, de la mayoría de enfermedades autoinmunes, que como autoinmunes sí que está la esclerosis múltiple, sí que está la diabetes, pero recordad que una intolerancia alimentaria o una hiperreacción alérgica cualquiera también es un autoinmune, es una hiperreacción de tu sistema inmunológico. Tu sistema inmunológico está reaccionando en demasía y te está afectando. Aunque él lo hace pensándose que te está haciendo un bien, luego aparece la sintomatología, que puede ser desde una alergia estacional a una intolerancia alimentaria a enfermedades mucho más graves. Entonces, tened en cuenta que la salud del intestino es súper importante. ¿Cómo arreglamos la hiperpermeabilidad? La glutamina. L-glutamina. La glutamina es un aminoácido no esencial que tiene una función reparadora y cicatrizante de la pared intestinal importantísima. Entonces la glutamina nos va a cicatrizar la pared intestinal. Nos olvidamos muchas veces que la glutamina no va a reparar la mucosa. Entonces la glutamina debería ir acompañada, y si no acompañada justo después de tomar glutamina, de lo que son los prebióticos, también conocidos como FOS, que es el acrónimo de fructo oligosacárido. Estos son prebióticos. No pro. Los probióticos, recordad que son la flora intestinal, son las bacterias beneficiosas que se van a fijar aquí para mejorar la absorción de nutrientes. Son los que van a decidir que entra a torrente sanguíneo y que no. Entonces, con glutamina reparamos la hiperpermeabilidad intestinal. Con los fructooligosacáridos, los prebióticos, reparamos la mucosa intestinal. Esto tiene un proceso, cada persona tiene el suyo, mínimo 2 meses. A partir de aquí, ¿es coherente dar un probiótico? Sí. Sí. ¿Cuándo no es coherente dar un probiótico? Sobre todo cuando hay cuando no vas al baño. ¿Por qué? Porque hay un tipo de flora intestinal que se llama flora patógena, que vive en la parte del colon, y que si tú, no yendo al baño, das probióticos pensando que te van a mejorar la función de ir al baño, que en muchos casos puede ser, sobre todo en niños pequeños, esta flora patógena se va a comer a esta flora sana y va a proliferar. Es decir, estamos agravando el problema en vez de arreglarlo. Por tanto, el restreñimiento se tiene que arreglar previamente a dar un probiótico siempre. Siempre. Es igual que lo hagas con un laxante drástico, de estos que te provocan retortijones y que te hacen ir líquido. Es igual, porque eso va a barrerlo todo. Y ya nos va bien. Sí que es cierto que se va a llevar una flora intestinal sana, la flora intestinal que se llama residente, pero también se va a llevar la patógena. Entonces tú luego siempre te puedes suplementar con un probiótico bueno, normal y corriente, y sabes que como no hay flora patógena, no se la va a comer. Pero el proceso siempre va a ser este. Glutamina y fructo oligosacárido juntos, 2 meses. Probióticos después. ¿Qué sucede? Que pasas a tener una pared impermeable, una mucosa sana, las vellosidades tienen terminaciones celulares que se regeneran y una flora que se va a fijar sanamente aquí. Esto no es lo único que podéis hacer. Esto para el intestino sí. Pero luego te puedes también tener en cuenta que hay cargas enzimáticas de enzimas proteolíticas que tomadas dentro de las comidas, sobre todo dentro de las comidas, van a mejorar la digestión de ciertos alimentos. Y esto es importante porque cuando el alimento llega al intestino, si no lleva enzima, la flora no lo deja pasar y va bajando hasta que crea la fermentación o putrefacción y empezamos otra vez la cadena de destrucción de la pared intestinal y de la mucosa. Cuando lleva enzima digestiva, el probiótico le dice perfecto, ala, para la sangre, como nutriente. El resto va a ir bajando hasta que lo eliminemos cuando vayamos de cuerpo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede? Que si nosotros tenemos un intestino lleno de toxinas, estas toxinas, como el intestino es permeable, tiene poros, va a reabsorber estas toxinas que van a ir al torrente sanguíneo y que van a tener que hacer toda la vía hasta hígado para volver a eliminarlo, con lo que presupone otra vez. Es decir, estamos intentando desinflamarlo, descongestionarlo, y al final estamos consiguiendo poner más inflamación, cargarlo más. Entonces no es ideal esto. Más bien al contrario. Fijaos la importancia que tiene, vaya mierda que os he puesto aquí, pero la importancia que tiene el tema intestinal en la detoxificación de primavera o de otoño. Es indiferente ir al baño. Recordad que debería ser tantas veces como coméis, menos de una al día es restreñimiento. Voy bien, cada cuánto, cada 2 días, vas mal, es restreñimiento. No puedes ir cada 2 días. Si
desayunas, media mañana, comes, meriendas y cenas, son 5 comidas que están dentro de tu organismo, fermentando y putrefactando, con todo lo que eso presupone. Eso tiene que estar fuera del cuerpo. 2 veces al día es ideal, 3 es lo perfecto, 1 es el mínimo aceptable. Si no vais 1 vez al día, tenéis que arreglarlo. Hablad con vuestro dietista porque hay muchas maneras de facilitar la eliminación sin tener que tomar laxantes. Recordad que un laxante va a irritar el intestino, va a provocar el peristaltismo que se debería dar de manera natural, lo va a provocar. Y esto va a conseguir que el intestino se haga vago y que no haga el peristaltismo. Esta motilidad la va a dejar de hacer siempre y cuando no sea ayudada por un laxante. Entonces es coherente dar un laxante ni que sea 1 año. No pasa nada siempre y cuando estemos haciendo la corrección alimentaria necesaria. Y siempre fijaos que es la ingesta de fibra. La ingesta de fibra, fruta y verdura. Es que la verdura a mí me hincha y por la noche ni te digo. Vale, sí, ciertamente la fibra cuesta de deshacer, no deja de ser un tipo de celulosa. ¿Qué hacemos? Picarlo, masticarlo, que no lo hacemos. Mastícalo lo más posible, que cuando llegue al intestino esté casi todo hecho, todo el trabajo hecho. No bebáis durante las comidas, vais a diluir el ácido clorhídrico y entonces no se va a poder deshacer correctamente el alimento que tengáis en el estómago y esto va a pasar a duodeno. Duodeno, que los jugos biliares y los jugos pancreáticos se van a hacer el último desecho para intentar hacer al máximo posible la degradación del alimento para que cuando llegue a la primera parte del intestino se pueda absorber. Recordad que en la primera parte del intestino vamos a absorber los carbohidratos, los hidratos de carbono, los azúcares y a partir de entonces la proteína y la grasa. Que todo es un proceso que es bastante sencillo, pero que si lo conoces lo puedes mejorar. Y ya no es que gracias a que mejores el proceso de digestión ensucies menos, es que más energía, más claridad mental, mejor estado de humor, más ibas al baño. Por favor, ¿cuántas veces hemos oído eso? Parece que tiene cara de estreñido, así como con cara de mala leche. Fijaos cómo se ligan las cosas, ya la sabiduría popular ya lo habla. ¿Y por qué? Todo esto tiene un motivo, por supuesto. El que no va al baño tiene una cantidad de toxinas importantísima. Cuando tiene una cantidad de toxinas importantísima que se está reabsorbiendo y que está volviendo a la sangre, eso se va al hígado, inflama el hígado. Es que todo va al revés. Y fijaos que al final hacerlo no tiene más secreto. Y esto, recordad, hacedlo cuando estéis sanos. No os esperéis a que os digan, no, bueno, ahora ya está. Ya tienes enfermedad, ahora ya se ha acabado. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. No, esto hay que evitar la enfermedad. Para eso lo hacemos, nos cuidamos para evitar la enfermedad, para vivir con calidad de vida. La calidad de vida siempre depende de la salud. Si no hay salud, te lo vas a dejar todo para tenerla. O sea, mientras la tengas, manténla. El que tuvo, retuvo. Entonces, primavera y otoño, o sea, primavera y otoño, depuración. 5 emuntorios, hígado, riñón suelen ir juntos. Pulmón, idealmente vitamina C, N-acetilcisteína, llantén. Ganglios linfáticos, Polyporus umbellatum, un hongo maravilloso, además con otras múltiples funciones que nada de desdeñables. Intestino, bueno, me he entretenido un poco porque es que es muy importante, muy importante, muy importante. Si tenéis gases, si tenéis aires y es a menudo, sospechad que no estáis tolerando algo, sospechad que vuestro intestino está sufriendo. Cuando hay intolerancia alimentaria, y esto, la sintomatología viene a ser o descomposición antes del colon irritable, antes de tener una zona del colon irritada lo suficiente como para que haya estreñimiento o descomposición bien a nuestro intestino nos habla mucho, nos dice muchas cosas y nos habla sobre todo de su estado. Así que lo podemos cuidar. Glutamina, un aminoácido que sin casi interacciones, que va a cicatrizar la pared intestinal. Fructooligosacáridos, o lo que es lo mismo, prebióticos, reparadores de la mucosa intestinal, probióticos. Ulteriormente a esto, para repoblar correctamente la flora intestinal, y luego, pues entonces valorar el tema de las enzimas digestivas. Un apunte, podéis encontrar muchas veces probióticos y prebióticos juntos. Intentamos no hacer esta fase juntos. Nosotros juntamos glutamina y prebióticos, no prebióticos y probióticos. ¿Por qué? Porque el probiótico se alimenta de prebiótico. Entonces, si tú tomas probióticos y le das prebióticos, genial, este prolifera más. Bien, pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que el prebiótico tenga una función regeneradora de la mucosa. Si le añadimos un probiótico, va a ser en detrimento de esta función. Es decir, vamos a reducir la función reparadora de la mucosa intestinal en pro de darle alimento al probiótico y que pueda proliferar. Entonces, no juntamos estos dos procesos cuando estemos reparando el intestino. Lo que hacemos es por separado. Cuando hayamos acabado
En esta fase le damos probióticos. ¿Qué es con prebióticos? Pues fenomenal, porque va a proliferar, pero el prebiótico tiene que ir solo, ¿de acuerdo? Y yo creo que, bueno, con todo esto, por supuesto, esto va a empezar a... Cualquier cosa de las que hagáis, ahora os borraré un poquito aquí, os pondré un poco de una lista de lo que sea para cada uno, pero todo esto va a empezar a movilizar un montón de toxinas en tu organismo. Si no has hecho una limpieza, pues imagínatelo, toda la sangre cargada de toxina. Es muy posible que tengas pequeños síntomas a los cuales se les llaman crisis curativa, que viene a ser pues un poco como de dolor de cabeza, incluso lumbar. El que está muy intoxicado puede tener algún síntoma similar al de la gripe. No os preocupéis, se arregla bebiendo agua. Este cóctel de toxinas que habéis enviado a la sangre porque los habéis arrancado de los tejidos, habéis limpiado los tejidos y están en la sangre, están circulando, y es normal que cuando pasen por ciertas zonas pues puedan provocar una sintomatología. Se arregla bebiendo agua, provocando la diuresis. Cada latido de corazón, como os decía al principio, va a provocar que haya un filtraje por parte del hígado y del riñón. Cuando el riñón detecte que hay toxinas, las va a llevar a la vejiga para su posterior eliminación. Entonces, bebed mucha agua, litro y medio. Esperad que cojo el borrador. Vale, entonces, listo esto, os voy a poner una pequeñita listita de las cosas que podéis hacer para que tengáis un poco de idea. Hígado. Se llaman plantas coleréticas colaboradas o plantas amargas. Ponle, plantas amargas. Amargas. Muchas de ellas coleréticas y colagoga. Colerética y colagoga quiere decir mejoran la función de fabricación de bilis y mejoran el vaciaje de la vesícula biliar hacia el duodeno. Plantas amargas, que es alcachofera, cardo mariano, diente de león, rábano negro, vale. Esto es primera fase de detoxificación hepática, ¿vale? Primera fase de detoxificación hepática. Segunda fase, colina, inositol, L-metionina, compuestos azufrados, azufrados. Esto es segunda fase detox hepática. Recordad, infusiones flojitas como acompañantes, perfecto, ideal. Te están obligando a beber agua y además le estás teniendo un poquito más de principio activo de lo que ya deberías estar haciendo. Ideal, jarabes, cápsulas, me es indiferente, pero fijaos que tengan principio activo, pues en el cardo mariano la silimarina, simplemente que veáis que cantidades adecuadas. Cuando es extracto, es un concentrado de la planta, claro, no es lo mismo hacer una infusión que lo que estás haciendo es diluir y te estás llevando una parte. Pensad que la mayoría de principio activo siempre va a quedar en la planta, y la planta es lo que vas a desechar porque tú te bebes del agua, y en este caso no, en este caso los laboratorios ya se ocupan de que haya una cantidad concreta que lo vais a ver. Extractos acuosos, extractos en cápsula, es indiferente, ¿eh? Vale. Inositol. Estas dos están consideradas como vitaminas del grupo B, aunque no lo son, porque se pueden sintetizar a partir de ciertos alimentos. Entonces, por eso no se llama vitamina. Recordad que vitaminas es todo aquello que tiene que venir de fuera hacia adentro, porque nosotros no lo sintetizamos. Cuando tienen un nombre diferente, aunque tengan una función similar a la de una vitamina, no se le llama vitamina, porque la colina de inositol nosotros lo podemos sintetizar. ¿De acuerdo? Las vitaminas del grupo B no. Esta, por ejemplo, se la conoce como B8, me parece. No, al inositol no es vitamina del grupo B, pero bueno. Entonces, esto sería como hígado. Os lo dejo así un poquito para que lo hayáis apuntado. Y ahora os apunto
el tema del riñón. Riñón, la mayoría de estas plantas que hemos apuntado ya tienen una función renal importante y diurética importante. Pero que bueno, cola de caballo, diurética y remineralizante impresionante. El diente de león, que ya lo hemos puesto antes, tanto hepática como renal. La galluva. Recordad que además nos ayuda a la elastificación de los esfínteres, es decir, si hay pequeñas pérdidas, la galluva es importante. No la toméis por la noche porque va a tener una función diurética y va a ser desagradable tener que estar levantándote, pero durante el día sí que va bien. Los estigmas de maíz. Bueno, en fin, hay un montonazo, ¿vale? La idea es que normalmente los encontréis juntamente con este, y así estáis haciendo las dos cosas. Un hepático renal. Esto lo que va a hacer es facilitar la detoxificación y la desinflamación del riñón y la eliminación de toxinas a través de la diuresis, de la orina que vais a eliminar. Esto nada tiene que ver con el tema de la litiasis renal, de piedras en el riñón, ¿eh? Sí, eso en otro vídeo yo os hablaría. No tiene nada que ver con ello. Aquí lo que estamos buscando es que haya una función diurética, que haya una función eliminadora de toxinas por parte del riñón, normalmente y ya os digo, idealmente combinada con las plantas hepáticas. A luego, pulmón. Bueno, súper importante. Vitamina C. Idealmente mínimo 1 gramo al día. A partir de aquí lo que os dé la gana, sin problema, no pasa nada. Podéis tomar lo que queráis. Además, recordad que hay la forma ácido ascórbico, que es una forma ácida de la vitamina C y que hay gente que le puede provocar acidez en el estómago, pero luego hay los ascorbatos. Entonces hay un montón de ascorbato cálcico, potásico. Estos no son formas ácidas, por tanto no hay problema. Recordad también que hay formas de vitamina C de liberación prolongada. Como es una vitamina que es hidrosoluble, quiere decir que tu organismo lo que va a ser coger lo que tiene la cantidad que requiera en ese momento. Por ejemplo, tú te levantas por la mañana, tienes un requerimiento de 500 miligramos de vitamina C y te tomas 1 gramo. Los otros 500 suelen ir al riñón, que decide si falta y lo devuelve a la sangre o si lo lleva a la orina. Entonces hay vitaminas C que son de liberación prolongada, quiere decir que van liberando poco a poco, de manera que aprovecharás más. ¿Son más caras? Sí, pero por otro lado tu organismo la está usando toda. N-acetilcisteína. Múltiples funciones, pero la que nos importa para los pulmones, la capacidad de romper el moco, de deshacer la membrana del moco para su posterior eliminación. Si no, no hay manera, porque el moco se va a enganchar en el alveolo, en el bronquiolo, inflamándolo. Y entonces, cuando se tenga que dar el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, como no hay espacio, porque el moco lo está ocupando, va a ser un intercambio deficiente. Por tanto, una bajada en lo que es la oxigenación del cuerpo. Y recordad, las células comen oxígeno y azúcar del bueno, no comen donuts, no comen bollicaos, comen fruta, comen azúcares buenos de bajo índice glucémico. Si eso, en otro vídeo ya hablaremos de ello. Otra cosa que no os había comentado antes, pero que es súper guay también, es la raíz de loto. Esto lo podéis encontrar en dietéticas y es muy común en la alimentación macrobiótica. La raíz de loto es un antiinflamatorio bronquial importantísimo. Y es como un polvo marrón que se tiene que hervir, se tiene que dejar hirviendo, y que va a desinflamar el bronquiolo de manera muy importante. Y esto está súper bien porque esta inflamación es la que, como os comentaba antes, hace que el intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno sea deficiente, y por tanto hay una deficiencia en la oxigenación del organismo, y por tanto las células, si no tienen oxígeno, no tiran. Raíz de loto, se hace en infusión y tiene buen gusto. No sé, no imaginéis una manzanilla o un anís, no es dulce para nada. Normalmente se adereza con tamari o salsa de soja. Bueno, es lo mismo. La diferencia entre el shoyu y el tamari es que una lleva trigo y el otro no. Entonces una es más suave y la otra un poco más fuerte, pero se echa poquito, o sal. Y os había comentado el yantén también. Esto es una planta, yantén.
el eucalipto, que está el globulus o el radiata. Bueno, suficiente. Esto sería si queremos hacer una limpieza de pulmón. Idealmente todo esto podría ser acompañado de antioxidantes. Recordad que la N-acetilcisteína es un antioxidante muy potente, o sea que aquí ya lo estamos añadiendo, que la vitamina C es un antioxidante súper importante, aparte que tiene una función antihistamínica importantísima, es decir, que es uno de los antihistamínicos para las alergias más potentes que hay. Recordad, los que tenéis alergias en primavera, vitamina C por un tubo. Vale. Sistema linfático. Como la mayoría de plantas de las que hemos hablado van a tener una función sobre ella, ya no os las apunto. Lo que sí que os apunto es el Polyporus. Polyporus umbellatus. Esto es un hongo medicinal que tiene una función drenadora del sistema linfático importantísima. Por otro lado, nos va a servir como un adaptógeno, nos va a servir como un inmunomodulador. Recordad que modulador, si tienes defensas muy altas te las baja, si las tienes muy bajas te las sube. Por tanto, para las alergias también nos sirve. Recordad que la alergia no deja de ser una hiperreacción del sistema inmunológico. Por ejemplo, una equinacia en una alergia estaría mal dada. ¿Por qué? Porque la equinacia es inmunoestimulante. Lo que va a hacer va a ser disparar tus defensas. Si tú tienes las defensas de por sí hiperreaccionadas, que por eso te provocan una hiperreacción o alergia, si encima las estimulas más, mal. Pero en cambio, lo que son reishi, maitake, shiitake, cordyceps, melena de león, que es el agaricus, cap problema. Y el Polyporus umbellatus, pues cap problema, lo podemos dar sin problema. Y en el intestino, bueno, en el intestino todo el merde que os he explicado antes, es decir, primer paso va a ser siempre ir al baño. Por tanto, laxante. O purgante, también se llama. Hay de muchas diferentes potencias en el mercado, porque depende de qué plantas le pongas. Por ejemplo, la cáscara sagrada es un laxante drástico, bestia, fuerte. Incluso nos lo quitaron del mercado porque era tan fuerte y tal. Ahora ya vuelve a estar, no hay problema. El ruibarbo es otro laxante, pero un poco más suave. El aloe vera con la aloína, el aloe vera es maravilloso porque tiene una función prebiótica importante, pero lleva la aloína. Entonces, si lo compráis filtrado, la aloína suele no estar y no va a tener esa función laxante. Pero si no, encontraréis un montón de laxantes a base de aloe vera en el mercado y son suaves, es decir, cada uno se puede acoger al laxante que necesites. Que no voy nunca. Lo ideal es que te cojas uno fuerte. Cáscara sagrada, la Cassia angustifolia, que es el sen. Os lo apunto. Sen. Cassia angustifolia es su nombre científico. Será más fácil encontrarlo por sen. Cáscara sagrada. Ruibarbo. Aloe. Bueno, este va a ser el primer paso. Primer paso, todo fuera. Una vez está todo fuera, que vamos a ver arrancado, como os decía, incluso pequeñas partes de mucosa por estas costras de desechos que han quedado enganchados en el intestino, le vamos a poner, ya quito esto, glutamina. Más fructo oligosacáridos prebióticos. Esto, idealmente y por desgracia, es un proceso. Pensad que estáis comiendo cada día y diversas veces al día. Entonces, si no habéis hecho nunca nada pro vuestros intestinos, esto vais a encontrar que requiere de su tiempo. Yo os recomiendo mínimo 2 meses, pero cada caso va a requerir su tiempo. Si queréis comentarme el vuestro, ya lo sabéis, a través de todos los canales que os ponemos ahí. 2 meses. Después de esto, ¿qué hacemos? Un probiótico. Esto es coherente. ¿Vale? Bueno, evidentemente con la normalización dietética que presupone, es decir, estamos ingiriendo fibra en cantidad, estamos ingiriendo agua en cantidad, estamos mejorando nuestra digestión, estamos mejorando la masticación. Veréis, si hacéis esto es que seréis personas nuevas, personas totalmente distintas. Lo notas cuando tienes más energía para cualquier cosa, cuando tienes más memoria, cuando tienes más agilidad mental, cuando te sientes una persona enérgica, no fatigada.
¿Vale la pena estar fatigado todo el tiempo? No, no vale la pena. Pequeños truquitos intestinales. Sistema digestivo, perdón. Cosas que os pueden servir. Que tenéis acidez estomacal. Kuzu. El kuzu es una planta que se llama pueraria y puede ser lobata, mirifica o irusta. Veréis que es como unas piedrecitas blancas que si se deshacen, se utiliza como un espesante en la cocina, es decir, se utiliza para, por ejemplo, quieres hacer un pastel y quieres un espesante, el kuzu se utiliza para eso con agua caliente, pero si tú lo tomas en agua natural, lo que va a hacer va a ser normalizar el pH estomacal. Entonces, si hay un exceso de acidez, te lo va a contrarrestar un poquito. Otra de las cosas que van muy bien a nivel estomacal, la sangre de drago. Ahora, sangre de drago, que es un árbol que en Canarias se encuentra bastante y esto simplemente es la resina de este árbol. Es un cicatrizante de úlceras estomacales, o sea, también tenedlo muy en cuenta, pues que si estáis sufriendo no tenéis por qué sufrir más. Incluso os digo, si tenéis reflujo gastroesofágico, muchas veces no quiere decir que tengáis hernia de hiato, sino que la zona está tan inflamada que la válvula se separa, permitiendo que haya un reflujo, pero en el momento que haya desinflamación esto vuelve a su sitio y no tenéis hernia de hiato. Por eso encontráis muchas veces que os hacen una endoscopia y no os ven hernia de hiato, pero en cambio sí que tenéis reflujo. Y es muy desagradable. Pensad que el esófago no está preparado para aguantar el ácido clorhídrico. Entonces hay un quemazón importante. El kuzu y la sangre de drago os van a ayudar bastante en esto. ¿Vale? Y luego, como os decía, el aloe vera nos sirve para un poquito todo el sistema digestivo, todo el sistema digestivo. Como es un prebiótico, ya es un regenerador de mucosas de por sí. Y luego, como tiene aloína, que es un laxante suave, pues también nos va a ayudar a vaciar un poquito. Esto no es sustituible por la cantidad de fruta que deberíais comer. Recordad que si coméis cereales, llevan mucha fibra, y a los cereales me refiero no a los Kellogg's, sino al arroz, a la quinoa, al mijo, al trigo sarraceno, que no es un cereal bien, pero nos haría a las veces. Tienen que ser integrales, semi-integrales como mínimo. Integral es importantísimo porque es en la cáscara donde están los nutrientes. El grano en sí es almidón, es un azúcar. El índice glucémico cambia, quiere decir que es un azúcar que se va a absorber mucho más rápidamente en tu organismo, provocando que tu páncreas tenga que trabajar liberando insulina para regular los niveles de azúcar. Esto cuando el índice glucémico baja, es decir, cuando es integral, que entonces baja el índice glucémico, no sucede. Es un azúcar que se va a ir liberando lentamente y que te va a ayudar. Los deportistas, por ejemplo, que hagáis una carga de cereales integrales la noche antes de una cursa, es ideal, porque es de bajo índice glucémico, se va a ir liberando poco a poco. Como no lo vas a gastar porque vas a estar durmiendo, se va a empezar a acumular como glucógeno y esto os va a ayudar al día siguiente a tirar más. Bueno, menudo tostón, ¿no? He intentado ser lo más claro posible, pero mira, hay términos que no se pueden, que no se pueden cambiar. Si no entendieseis algo, pues lo de siempre. Debajo del vídeo podéis dejar vuestro comentario. Nosotros ya allí os dejamos tanto el correo electrónico como el WhatsApp, incluso el teléfono si nos queréis llamar. Y para cualquier cosilla, y si me he dejado algo ya haría una ampliación, porque esto es un campo un poco amplio que lo hemos tratado un poco por encima. Lo he intentado separar por partes para que veáis que cada una tiene lo suyo, pero idealmente es hacer una combinación y hacer que durante un mes en primavera y un mes en otoño y quitártelo de encima. Pero así también os ayuda a que podáis buscar por separado todo esto que os he dicho a medida que lo iba apuntando. En cualquier caso, espero que os haya gustado como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo.